¿Quién asesinó al gobernador Isidoro Gutiérrez de Castro en el claustro alto de la catedral en 1900? ¿Cómo fue la llegada de Isabel II a Burgos en tren? Curiosidades como esta se pueden conocer en el archivo histórico de la catedral, en el que llevan 21 años trabajando para poner a disposición de investigadores y del público 180.000 documentos catalogados en 71 volúmenes. Toda una reliquia histórica abierta al mundo. Llevamos trabajando desde el año 1994, en que se cayó aquella famosa imagen de San Lorenzo. Entonces se produjo un movimiento de sensibilidad hacia la catedral se nos caía, la catedral se nos hundía, y entonces surgió entre las autoridades, las distintas instituciones de la ciudad, incluso entre el pueblo burgalés, suscitó esta sensibilidad para restaurar, para hacer que nuestra catedral pues, no se deteriorara cada día más. Para restaurar nuestra catedral, para restaurar un edificio, se necesita conocer la historia de ese edificio, conocer pues, todas las restauraciones que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo para, como digo, restaurar con todas las garantías el edificio. Los documentos que se encuentran resguardados bajo los techos de la catedral narran la historia de Burgos, de su gente, y cuentan en primera persona los eventos más curiosos y relevantes durante el paso de los años. Uno de los archivos más ricos de España, que tiene más de 1000 años de historia. Y en estos momentos podríamos decir que en este archivo hay varios cientos de miles de documentos. Se han ido recopilando, se han ido recogiendo todos los documentos, desde burlas de los papas, privilegios reales, documentos de los archivos de distintas familias pudientes de Burgos, de la nobleza, incluso también de las parroquias, de los monasterios. Y no nos confundamos, el archivo histórico de la catedral no solo guarda documentos de carácter religioso, en su interior podemos encontrar mucho más que eso. El Cabildo de la Catedral tenía relaciones con la Santa Sede, relaciones con la realeza, con las familias importantes de la nobleza de España, con las parroquias, como decía antes, con los monasterios. Entonces hay una riqueza impresionante de datos en este archivo, no solamente de historia religiosa, sino también de historia de geografía, de historia de la medicina, de historia de relaciones sociales, etcétera, etcétera. El proceso de catalogación e informatización del fondo archivístico comenzó en el año 1994 con más de 1 millón de euros de inversión gracias al patrocinio de la Fundación Caja de Círculo. Este trabajo es muy largo y también muy minucioso. El equipo de trabajo de la catedral está catalogando documento por documento, es decir, estamos revisando el documento, hacemos un extracto del documento, del contenido de este documento, y esa ficha la colgamos en internet. Es un trabajo minucioso que requiere mucha paciencia. Yo quizá para mí lo más duro no es la paleografía, porque a veces incluso el tener una letra más complicada te estimula para decir, a ver qué puedo leer yo aquí, qué es lo que me están poniendo. Quizá lo más duro sea el trabajo cotidiano. Esther, María Jesús y Tamara llevan 13 años trabajando en este proceso, quizás la parte menos mostrada al público, pero sin duda una de las más importantes. El último proyecto, que han sido las actas capitulares, nos han supuesto 13 años de nuestro trabajo. Para nosotras ha sido quizá uno de los más importantes, porque las actas capitulares nos han hecho ponernos en contacto casi día a día con lo que era el devenir del cabildo, de la catedral y de la ciudad. El trabajo es diario, minucioso y lento, pero ellas lo viven con mucha pasión. Abren cada nuevo documento con la ilusión de encontrarse con una apasionante historia o con un acontecimiento que hasta entonces desconocían. Las tres se sumergen a diario en la historia de sus antepasados a través de estas reliquias históricas. Es como tener el pulso de la historia, el pulso de la ciudad en tus manos, porque realmente hemos pasado por guerras, hemos pasado por pestes, hemos pasado por sucesos históricos muy bonitos de visitas de los reyes a la catedral, a la ciudad. Hemos vivido los festejos que hacía la ciudad cada vez que venía un personaje ilustre, hemos sufrido con ellos cada vez que han tenido que sufrir. Sí, eso es lo que hemos vivido, es vivir la historia en primera mano. Un trabajo que a estas mujeres les apasiona, pero que también tiene sus momentos difíciles. El día a día, el estar días en los que no te aparecen noticias tan bonitas ni tan importantes, el continuar, eso quizás sea lo más difícil. El que sea una labor callada, que pocas veces se reconoce. Muchas son las historias que se han encontrado entre estos pergaminos, libros y libros guardados en sus tiempos como un tesoro más. Los documentos eran refugiados en arcas, uno de ellos muy conocido para nosotros como es
el cofre del Cid. De momento, el equipo de catalogación ha trabajado hasta el siglo XIX, de donde han rescatado muchas nuevas historias. Me gustaba ver cómo empezaba a aparecer la modernidad. Veíamos que la reina ya no llegaba aquí en carruajes. Isabel II llega a Burgos en tren. Hay una estación de ferrocarriles que es la antigua que teníamos en Burgos. A esa estación llegaba la reina. Luego, cómo el cabildo se preocupaba, porque lo que se solía utilizar era la luz de gas, empieza a aparecer la luz eléctrica. Entonces el ayuntamiento, con motivo de unas fiestas en la ciudad, las de San Pedro y San Pablo, le propone alumbrar las torres de la catedral con esa luz eléctrica que acaba de llegar. Y le dicen: tranquilos, los cables están recubiertos de gutapercha, no hay riesgo de incendio, es muchísimo mejor que la luz de gas. Actualmente centran su trabajo en analizar los tesoros más desconocidos de la Capilla de los Condestables, documentos que recopilan su propia historia enmarcada dentro de la vida de la catedral desde su creación en 1486. La Capilla de los Condestables esperamos que sea también un hito importante como lo han sido las actas capitulares y las demás secciones del archivo. Sí que nos están apareciendo documentos preciosos. Todo el mundo sabe que es una de las capillas más importantes de la cristiandad, ¿no? Y por tanto tenemos un rico archivo de esta capilla. No sabemos todavía porque estamos en un periodo, en un momento de catalogación, pero posiblemente podamos tener alrededor de unos 10.000 documentos. A Esther personalmente le maravilla seguir el paso del tiempo y la evolución de la sociedad, sumergiéndose en la propia historia. Lo que fue la guerra, la francesada, la guerra de independencia, como en Burgos en el 1808, cuando entran los franceses, el cabildo cierra sus puertas, la catedral, toda la ciudad cierra sus puertas porque están en estado de guerra. Ahí te das cuenta, en esos 30 días, cuando no tienes cabildos, no tienes esas reuniones, dices: Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Que no me están contando nada. Todos los documentos están a disposición del público en Internet gracias a este proyecto considerado pionero en España. Creo que no hay ninguna catedral en España y posiblemente en Europa que haya hecho el trabajo que se está haciendo aquí de colgar en los medios modernos, en Internet, pues lo que estamos haciendo aquí, la cantidad de documentación que estamos poniendo a disposición de los investigadores y de los historiadores en general. Un proceso al que todavía le queda mucho trabajo, pero gracias a la pasión de sus protagonistas seguirá dando sus frutos y regalándonos nuevas curiosidades de nuestra catedral, nuestra ciudad y sobre todo nuestra propia historia.